Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Edward Pro de La Habana. Bueno, en el video de hoy, que es mi segunda entrevista, voy a entrevistar a un amigo mío que es profesor de español y creador de contenido en LinkedIn. Este es mi amigo Odel. ¿Cómo estás, amigo mío? Mucho gusto ahí. Bueno, este creador de contenido utiliza una cosa que se llama storytelling para crear sus contenidos y hacerse viral. Así que bueno, pues la entrevista de hoy trata sobre el storytelling. A ver, Odel, ¿qué cosa es el storytelling? Bueno, mira, acaba de decir una cosa que quiero empezar por ahí, que es hacerse viral. Bueno, realmente el storytelling, aparte de que sí, las historias tienden a ser más viral, te permiten también otras cosas como ganar autoridad y credibilidad delante de la audiencia a la que te diriges. Mis historias no tienden a hacerse viral, pero sí me crea buen engagement, es decir, que las personas me responden más contenido, me acerco más a esta audiencia que me sigue. Y como te dije, esto genera una relación, después pasamos al privado y conversamos, incluso de ahí me han salido colaboraciones y clientes gracias a estas historias. Pero siempre se busca para reforzar la relación cliente, es decir, marca cliente. Entonces el storytelling es una historia que tú le vendes a un cliente para que el cliente compre tu producto. Es como una estrategia de marketing. Es una estrategia de marketing. Ahora, me preguntabas qué es storytelling. Yo partí por ahí porque quería poner el parchecito ese de hacer viral. Sí, hay muchas historias que se hacen virales, como te decía, pero voy a responder tu pregunta. Me decía, ¿qué es el storytelling? Me gusta, es decir, hay varias personas, varios autores que definen el storytelling. Todos nosotros hablamos de que el storytelling es contar historias. Y sí, tienes razón, pero en esto me gusta más el concepto de Carlos Salas, que habla del storytelling como todo lo que ayuda a que la persona, es decir, que te lee, en este caso, entienda tu mensaje. Es decir, no solo las historias vendría siendo, según Carlos Salas, como el 75% de lo que es el storytelling. Yo diría que sería como el 80%. Pero hay un extra, y ahora te vas a dar la razón cuando te pongas estos ejemplos de que a ti te gustan. Hay un extra de que no es precisamente historia, que entran las preguntas, que entran los símiles, metáforas, es todo lo que la persona le haga más fácil entender un concepto abstracto, es decir, se lo hace concreto para que la persona lo entienda con facilidad. Por ejemplo, a ti te gusta Nietzsche, has leído Nietzsche y hemos compartido acerca de este filósofo. Él usa mucho esta parte del storytelling. Por ejemplo, el libro que te leíste de él, Así habló Zaratustra, no te llevó los conceptos abstractos de superhombre, del eterno retorno, sí, y te los aterrizó a algo que tú podías entender. Sí. Bueno, eso es storytelling. Eso es lo que nosotros hacemos para que la persona entienda el mensaje. Va por algo abstracto, en este caso la filosofía, más abstracta no puede ser, la ideología más abstracta no puede ser, y él a través de una, digamos, gran parábola, forma de poesía, de poema, te lo aterrizó a la realidad. Eso es lo que hace el storytelling. Bueno, Odel, cuéntame cómo te iniciaste en el mundo este del storytelling. Mira, de cierta manera ya yo andaba en este mundo, porque como bien dijiste, soy profesor de español y literatura y esto de las historias me gusta, digamos que me encanta y me obsesiona. El caso es que tenía un taller literario en la facultad donde trabajaba y ahí enseñaba a otros a decir, estos temas literarios de narrar cuentos. Pero llegó internet, empecé a tratar de ganar dinero o de entrada económica y vi que había personas, ¿no?, que se ganaban de sustento, que tenían otra fuente de entrada contando historias, pero ya para vender como otro objetivo, para crear autoridad en las redes. Y empecé a estudiar el storytelling como tal, las técnicas, que es diferente a la literatura. Y déjame adivinar, la pandemia como que contribuyó un poco a eso. No contribuyó un poco, pues gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia. Es un poco macabro decir. Es un poco más, sí, pero es que pasaba tanto tiempo en internet. Es que en la pandemia crecieron muchas personas que se dedicaban a trabajar en las redes sociales, porque imagínate tú, todo el mundo estaba en su casa por los confinamientos y esas cosas. Y ahora que lo dices, mira, en la facultad donde trabajaba antes, se empezó a hacer teletrabajo. Y uno empezó a perderle el miedo a esto de trabajar desde la casa. Porque tú sabes, por este concepto un poco de edad, tenemos unos añitos ya, ¿no?, por este concepto viejo de que el trabajo es en el centro de trabajo. Y uno empezó a perder el miedo. Entonces fue que empecé a tomarlo en las redes sociales, vi el storytelling, empecé en Twitter, me empecé en LinkedIn. En Twitter consigo la primera colaboración, si lo sigue. Y esta persona, para que yo le escribiera como ghostwriter, los textos de él, me decía, le digo, en LinkedIn te va a ir bien, empiezo a probar LinkedIn, empiezo en diciembre del 2022.
Déjame hacer una pregunta. Tú mencionaste la palabra ghostwriter. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es ser un ghostwriter? Eso, mira, en español, y gracias por la aclaración, gracias por hacerme hacer esta aclaración, ¿no? Ghostwriter es escritor fantasma. Es la persona que escribe para otra. Ghost es fantasma y writer es escritor. Hay varios términos. En español es negro literario. Pero bueno, quizás negro literario puede sonar ofensivo, así que nosotros usamos preferentemente este anglicismo, ghostwriter. Y entonces empezó a escribir para esta persona, ya le escribía para su cuenta de LinkedIn, me dijo, hazlo tú para tu propia cuenta, y es que empezó a crear contenido desde diciembre del 2022. No escribo como tengo trabajo, es decir, como ghostwriter trabajo, incluso han llegado clientes a lo que le tengo que hacer es decir, escribir sus posts, escribir otras cosas, depende de lo que le haga falta. Ya digamos que mi LinkedIn es simplemente para irme manteniendo la marcha. Un medio de trabajo. 2 o 3 veces por semana. ¿Cuántos seguidores tienes en LinkedIn? Por ahora ando por los 1300. 1300, nada mal. No es mucho. No es mucho para LinkedIn. Ya cuando pase los 4000 hablamos entonces de nuevo. Tendrá que pasar un tiempo, ¿no? Un poco para eso. Pero cuesta, es decir, cuesta trabajo, cuesta probar, ver que funciona. El storytelling ayuda mucho. Mira, te voy a decir algo que me preguntaste cómo me inicié, ¿no? Pero te digo, cuando yo empecé a pesar, enseñaba storytelling, pero no contaba historias sobre mí. La gente no sabía quién yo era, y eso como frenaba un poco la comunicación. Una vez que empecé a hablar de que había sido profesor de literatura, empecé a decir que tuve un trabajo, por trabajando en la escuela, para, tú sabes, un poco más, para poner la situación. Y como los tiempos de receso era que me podía formar, estudiar y escribir, porque ya también trabajaba como ghostwriter, pero esto más bien lo empecé a hacer como favor, como me pagaban tiempo, me empezaron a pagar simplemente la recarga del teléfono, 500 pesos para que tuviera, el mejor paquete de mensual. Pero ya después este cliente me empezó a aumentar el salario y ya mi fuerte en esta principal. Bueno, Odel, tú me dices que trabajas desde casa. Entonces, cuéntame cómo tú lograste hacer del storytelling un medio de vida, un medio de subsistencia. A ver, aquí hay algo que es bueno aclarar, ¿no? No es mi medio de subsistencia. A ver, te explico, porque hay personas, esto es un concepto que un amigo compartió hace poco en un evento de audio y él decía que la gente de LinkedIn decía, yo vivo de crear contenido. No. LinkedIn te ayuda a visualizar tu negocio, porque tú vives otra cosa. Ya tú vives de dar curso, tú vives de... Por ejemplo, yo vivo en este momento de ghostwriting, de escribir para otra cosa. No solo escribir historia, es decir, yo tengo que escribirte cosas. Que según Carlos Sara, que lo mencioné al principio, yo organizo de una manera que es usando la pirámide de Minto o la pirámide de McKinsey, se puede decir de dos maneras. Y eso es storytelling, porque organizar la información de una manera que resulte atractiva para el lector y entendible, es decir, y que sea clara, ya es storytelling. Así que de cierta manera también, ¿no? Uso storytelling, aunque simplemente lo que escriba es posts, que estos posts pueden ser educativos, que eso es lo que quería decir con la respuesta anterior, yo había empezado haciendo posts educativos nada más. ¿Qué cosa es la pirámide de McKinsey? Ajá. Bueno, que pregunto. La pirámide de McKinsey es una manera de organizar el mensaje y eso está dado que nuestro cerebro organiza la información por lo general, organiza la información de lo general a lo particular. Y la pirámide de McKinsey lo que hace es invierte de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque lo general a nosotros tiende a aburrir. Es decir, pero si yo te hablo, te empiezo a hablar por un problema, por una persona, exactamente, que me lleva a comprender un problema más general. Exactamente. Eso es lo que hace el storytelling. Eso es lo que hace en este caso. Te voy a explicar, mira, la pirámide de McKinsey empieza por una situación general. Por ejemplo, hay muchos creadores en Twitter, eso es una situación general, algo que pasa en la situación actual. Pero es que hay un problema, pero es que no todos atraen, o no todos lo leen, eso es un problema. Y ahí te hago una pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿O qué puede hacer un creador para llamar la atención? Y entonces viene la solución, bueno, usar storytelling. Bueno, es organizar, es así, situación actual, este es el concepto básico. Situación actual, problema, pregunta y solución.
Eso es la pirámide de McKinsey y los posts se vienen a estructurar, se estructuran bien de esa manera. ¿Qué pasa? Que cuando ya tú llevas tiempo usándola, empiezas a añadir cosas, es decir, y para mí es simplemente la columna vertebral de todo lo demás que voy a poner en el post, que para arrancar está bien, y si no dominas esto del arte de escribir, es una ayuda poderosa. Ya cuando tú repites algo muchas veces lo haces de manera intuitiva. No decía Bruce Lee, yo no le tengo miedo al hombre que entrena 10.000 patadas, sino que entrena 10.000 veces una sola patada. Es decir, tenemos más temor a eso. Y como es la herramienta que más he usado, ya la uso como los perros de Pavlov, ya yo me siento a escribir y ya es esa estructura. Esa frase de Bruce Lee no me la sabía. Así, más o menos la frase. Está buena la frase esa de Bruce Lee. Y entonces, como decía, en sí no es el storytelling el fuerte de entrada, sino es el ghostwriting. Como tal, es lo que me hace a mí generar ingresos, que no está mal. Déjame decirte que no está mal. Se puede. Sí se puede, y sabes que desde 10 y conmigo, ayer estaba hablando con un amigo de Uruguay y él me decía, a mí me llaman personas de todos los países y no me sorprenden, pero hoy sí me sorprendí porque wow, me están llamando desde Cuba, porque ya tú sabes, ¿no? Un país que estuvo aislado de internet mucho tiempo y ahora que la tenemos, la gente no, incluso se sorprende de hecho, y es eso, poder es cubano. No es que no es modelo, ¿cómo se llama? El storytelling, no, el cubano, que son grandes y no son únicos. No soy el único cubano. No soy el único cubano, gracias a Dios, que está desde Cuba haciendo este trabajo. En fin, de hecho, le voy a decir algo. Hay, es decir, ¿cuántos millones de personas que trabajan, ¿no? Que da laboral en Cuba? ¿Unas cuantas? De esas, solo hay unas, están un dato del 2022, hay unas 220.000 en LinkedIn. Y de esas 220.000, solo 2.000 para diciembre del 2022, vamos a ver hasta cómo estamos ahora, 2.000 creaban contenido en LinkedIn. Es decir, 1% mínimo de cubanos crean contenido en LinkedIn desde Cuba. Entonces, sí. Yo, la verdad es que estos temas a mí del LinkedIn, a mí como que no me interesaba mucho. Me hablabas de esto por teléfono y yo a eso me da pereza el leérmelo, estudiármelo. Sin embargo, lo empecé a usar en mi video, empecé a usar esas pequeñas historias en mis videos y algunos videos se me hicieron virales. Y ese tema a mí del storytelling, de contar pequeñas historias, en el caso mío, pequeñas historias de la Segunda Guerra Mundial, me dio horas de visualización, visitas y varios suscriptores nuevos, unos cuantos constantes. De hecho, el mes pasado crecí en 300 suscriptores nuevos. Y por eso es que decidí hacerte la entrevista, porque en el caso mío, a mí, tu consejo del storytelling me ayudó muchísimo. Ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo puede ayudar el storytelling a un creador de contenido, de cualquier cosa, o de YouTube también, a crecer? Bueno, yo creo que la respuesta la acabas de dar tú mismo, ¿no? Con tu experiencia, es decir, contar qué pasa con las historias. Las historias nos dan una misión, nos gustan, preparan, nos da esa anticipación a obtener una respuesta y hace, en este caso de YouTube, pasemos más tiempo delante de la pantalla. Es decir, si cuando tú vas y sigues un canal de YouTube, te vas a dar cuenta que al que más tú sigues, al que más like tú das, es el que más te entretiene. Incluso si es educativo. Por ejemplo, a mí me gusta aprender inglés. Sin embargo, te voy a decir, ¿cuál es el canal que yo sigo? Y hay muchos canales de YouTube. Uno que enseña inglés pero a través de series. Es decir, vamos a aprender inglés con Friends, un ejemplo. Bueno, de hecho, cada semana tiene serie. Y yo me pongo a ver, porque a mí me gusta Friends. Igual tiene otro que dice, vamos a aprender inglés con Kung Fu Panda. A mí me gusta Kung Fu Panda. Es decir, algo que me entretiene, aprovecho, me entretengo, paso un rato agradable y voy aprendiendo algo. Y ese es lo que hace el storytelling. Darte un mensaje, una enseñanza en este caso, pero de forma amena. También está, como te explicaba en la pregunta anterior, organizar información. La organizamos bien. Y entonces el storytelling lo que te ayuda es a clarificar, como dice, ¿no? Donald Miller, a clarificar tu mensaje. Y si tú entiendes lo que yo te estoy hablando, más tiempo van a pasar también
delante de la pantalla. Eso es lo que te decía al principio. Cuando tú llevas, por ejemplo, en el caso tuyo, que te gustan los videos de armas, que te gustan ciertos videos que tienen un fondo educativo, histórico, cuando lo llevas a forma amena y dicho de una manera que entienda es decir, en este caso, iba a decir televidente, es decir, la persona que consume YouTube, Sí, el usuario. el usuario, el usuario, que consuma el usuario, entonces le deja de darle más tiempo en la pantalla. Iba a decir algo, ¿verdad? Eso que dijiste de televidente es válido, porque la teleaudiencia de YouTube es el mundo entero, o sea, el YouTube es como la televisión del mundo. Te iba a decir algo sobre tu tercer mensaje. Yo estoy muy a favor de la estructura. Es decir, una cosa que tiene que hacer el youtuber, ¿no? En este caso, es organizar bien la información. Estructurar la información. Ajá, y contar historias. Hace poco estaba hablando con un amigo que tiene canales educativos, es decir, le enseña a cómo crear páginas web. Y yo le digo, mira, no solo enseña, sino di cómo lo que tú vas a enseñar te resolvió a ti un problema. Y eso es storytelling. Cuando tú, es decir, la persona cuando vea que lo que tú le estás por enseñar te resolvió un problema, entonces le va a prestar más atención. Porque si tienes el mismo problema, se va a sentir identificado y va a decir, esto no que ver. Y entonces por eso es que es útil el storytelling. Que decía organizar la información. Hay varias estructuras. Bueno, estamos sobre escritura, que de hecho es lo que más me gusta a mí en el uso de la escritura. El viaje del héroe tiene muchas variantes, las funciones del blog. Ya te había dicho la pirámide de Pinto o de Mackenzie, la pirámide de Mackenzie, de nombre oficial. Y hay muchas más. Incluso estas estructuras las adoptamos, por decirlo de alguna manera, de la escritura creativa. Y la usamos ahora para organizar el mensaje de manera mejor. Pero esencialmente eso. En todo video que tú vas a hacer, una historia. Si cabe, es decir, siempre va a caber una historia. Yo, la verdad es que estos temas a mí del LinkedIn, a mí como que no me interesaba mucho. Tú me hablabas de esto por teléfono y yo a eso me da pereza el leérmelo, estudiármelo. Sin embargo, lo empecé a usar en mi video. Empecé a usar esas pequeñas historias en mis videos y algunos videos se me hicieron virales. Y ese tema también de storytelling, de contar pequeñas historias, en el caso mío, pequeñas historias de la Segunda Guerra Mundial, me dio horas de visualización, visitas y varios suscriptores nuevos, unos cuantos constantes. De hecho, el mes pasado crecí en 300 suscriptores nuevos. Y por eso es que decidí hacerte la entrevista, porque en el caso mío, a mí, tu consejo de storytelling me ayudó muchísimo. Ahora yo te pregunto lo siguiente: ¿cómo puede ayudar el storytelling a un creador de contenido de cualquier cosa o de YouTube también a crecer? Bueno, yo creo que la respuesta la acabas de dar tú mismo, ¿no? Con tu experiencia. Es decir, contar qué pasa con las historias. Las historias nos llaman la atención, nos gustan, preparan, nos da esa anticipación a obtener una respuesta y hace, en este caso de YouTube, pasemos más tiempo delante de la pantalla. Es decir, cuando tú vas y sigues un canal de YouTube, te vas a dar cuenta que al que más tú sigues, al que más like tú das, es el que más te entretiene. Incluso si es educativo. Te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta aprender inglés. Sin embargo, te voy a decir cuál es el canal que yo sigo. Y hay muchos canales de YouTube. Uno que enseña inglés pero a través de series. Es decir, vamos a aprender inglés con Friends. Un ejemplo. Bueno, de hecho, cada se llama TV serie. Y yo me pongo a ver, porque a mí me gusta Friends. Igual tiene otro que dice, vamos a aprender inglés con Kung Fu Panda. A mí me gusta Kung Fu Panda. Es decir, algo que me entretiene, aprovecho, me entretengo, paso un rato agradable y voy aprendiendo algo. Y ese es lo que hace el storytelling. Darte un mensaje, una enseñanza en este caso, pero de forma amena. También está, como te explicaba en la pregunta anterior, organizar información. La organizamos acá. Y entonces el storytelling lo que te ayuda es a clarificar, como dice, ¿no? A clarificar tu mensaje. Y si tú entiendes lo que yo te estoy hablando, más tiempo van a pasar también delante de la pantalla. Eso es lo que te decía
al principio, hacer, como tú llevas, por ejemplo, en el caso tuyo, que te gustan los videos de armas, que te gustan ciertos videos que tienen un fondo educativo, histórico, cuando lo llevas a forma amena y dicho de una manera que entienda, es decir, en este caso, iba a decir televidente, es decir, la persona que consume YouTube, Sí, el usuario. el usuario, el usuario, que consuma el usuario, entonces le deja darle más tiempo en la pantalla. Te iba a decir algo, ¿verdad? Eso que dijiste de televidente es válido, porque la teleaudiencia de YouTube es el mundo entero, o sea, el YouTube es como la televisión del mundo. Te iba a decir algo sobre esto que está empezando. Yo estoy muy a favor de la escritura. Es decir, una cosa que tiene que hacer el youtuber, ¿no? En este caso, es organizar bien la información. Estructurar la información. Ajá, y contar historias. Hace poco estaba hablando con un amigo que tiene canales educativos, es decir, le enseña a cómo crear páginas web. Yo le digo, mira, no solo enseña, sino y cómo lo que tú vas a enseñar te resolvió a ti un problema. Y eso es storytelling. Cuando tú, es decir, la persona cuando vea que lo que tú le estás por enseñar te resolvió un problema, entonces le va a prestar más atención. Porque si tienes el mismo problema, se va a sentir identificado y va a decir, bueno, que ver. Y entonces por eso es que es útil el storytelling. Te decía organizar la información. Hay varias escrituras, bueno, estamos por la escritura, que de hecho es lo que más me gusta a mí en el uso de la escritura. El viaje del héroe, tiene muchas variantes. La función de reloj. Ya te había dicho la pirámide de Minto o de Mackenzie, bueno, la pirámide de Mackenzie, de nombre oficial. Y hay muchas más. Incluso estas estructuras las adoptamos, por decirlo de alguna manera, de la escritura creativa. Y las usamos ahora para organizar el mensaje de manera mejor. Pero esencialmente eso. En todo video que tú vas a hacer, una historia. Si cabe, es decir, siempre va a caber. Una historia. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esta es la segunda entrevista que hago en mi canal de YouTube. Hoy entrevisté a el profesor Odel, amigo mío, y bueno, pues nada, lo pueden seguir en LinkedIn como Odel Echevarría. En la descripción del video voy a dejar su link a LinkedIn. Y bueno, pues nada, esto es todo por hoy. Un placer entrevistarte, amigo mío. Así que pues nada, si les ha gustado la entrevista, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pueden dejarme un like y dejarme saber qué opinan sobre todo este tema en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Chao.